Muy buenas noches, hermanos. Que todos tengamos un bendecido sábado. Damos gracias a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar de Guadalajara, en esta iglesia llamada Bethesda, ¿verdad? Nos sentimos contentos, hermanos, el estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Nos sentimos grandemente bendecidos y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar para compartir la palabra de Dios. En este momento, hermanos, quiero decirles que nosotros venimos de Veracruz, del Centro de Avanzada Salim Amisaday. Allí tienen su humilde casa. Cuando gusten a nuestros hermanos que nos están sintonizando o nos están viendo por la pantalla, ¿verdad? Hacemos la invitación, ¿verdad? Si alguien desea visitarnos, estamos allí en Salim Amisaday, puesto de avanzada allá en Veracruz. Serán bienvenidos, ¿verdad? Cualquier ayuda que quieran de parte nuestra como para enseñarles cómo se trabaja el campo, pues allí estamos ubicados, hermanos. Si ustedes desean, podemos hacer una bendición para ustedes. Antes de iniciar la palabra de Dios, quisiera invitar a mis queridos hermanos a que doblemos nuestras rodillas para hacer una oración. Querido Padre que mora en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre. En esta hora de la noche de su día santo, le damos gracias a la oportunidad de vida que nos da a todos los presentes, pero también la oportunidad que nos da de abrir su palabra y meditar en ella. Rogamos, Señor, que el mensaje de esta noche sea un mensaje que sensibilice nuestro corazón, que veamos la necesidad de prestar atención a su palabra, Señor, y así ser participante de su gracia. Bendiga a todos mis hermanos aquí presentes, también bendiga a mis hermanos quienes nos están escuchando. Permita, Señor, que podamos ser obedientes a su palabra y podamos ser bendecidos también por su palabra. Quédese con nosotros en esta noche, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pasaje para esta noche, mis hermanos ya le dieron lectura, pero quiero repetirlo. Se encuentra en el libro de Ezequiel, si gustan acompañarme. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 22 y 23. Ezequiel, capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice de la siguiente manera: y vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. El versículo 23 está muy interesante, hermanos. Dice de la siguiente manera: y me levanté y salí al campo, he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro. Gloria al Señor. ¿Qué quería el Señor, hermanos? Comunicarse con el profeta Ezequiel, ¿verdad, hermanos? Pero ¿dónde quería el Señor que se moviera el profeta Ezequiel? ¿Verdad? Al campo, hermanos. La palabra de Dios dice: y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Hermanos, el profeta Ezequiel obedeció la palabra de Dios. Y el versículo 23 lo confirma y dice de la siguiente manera: y me levanté y salí al campo, y he aquí, allí estaba la gloria de Jehová. Y cuando él vio la gloria de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Caí sobre mi rostro. Hermanos queridos, el Señor desea hablarnos. Pero Él desea vernos. ¿En dónde, hermana? ¿En dónde desea vernos el Señor? En el campo. Es muy difícil, hermanos queridos, escuchar la voz de Dios en las ciudades, por el bullicio, por los entretenimientos, hermanos. Hay tanta cosa que el enemigo pone para distraernos y dejar de ver la gloria de Jehová. La orden dada al profeta Ezequiel fue: sal al campo. ¿Se resistió, hermanos? De ninguna manera, ¿verdad? Era el profeta de Dios, sino que él, dice la palabra de Dios, que fue al campo. Obedeció la orden de Jehová y allí vio la gloria de Jehová, hermanos. Hermanos queridos, si ustedes y yo somos obedientes a la palabra de Dios, veremos la gloria del Señor.
Digo esto, hermanos, porque desde el principio ha sido la voluntad de Dios que su pueblo viviese en las montañas, no en las ciudades, en los montes, ¿sí? Porque allí podemos ver la naturaleza, hermanos. Ahí podemos ver el poder de Dios. Ciertamente habrá algunas privaciones, pero esas privaciones nos van a ayudar a nosotros para poder ver la mano poderosa de Dios. Fíjense, hermanos, que el enemigo ha tratado de desviarnos del camino. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el enemigo ha tratado de poner en nuestras mentes de que en la ciudad se vive mejor. ¿Se vive mejor, sí o no? Aparentemente sí, ¿verdad? Hermanos, dice un versículo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino ¿de dónde? Del mundo. El enemigo trató de entrampar a Jesús, ¿verdad? En el desierto. ¿Qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Pues de la misma manera, hermanos queridos, el enemigo nos pone tantas cosas bonitas, ¿verdad?, a nuestros ojos para que nosotros pensemos que estamos mejor. Quizá, hermano, pensemos que sí, porque cada semana recibimos un salario, cada quincena recibimos un salario. Pero un salario, ¿qué pasa con ese salario, hermana? Así como viene, así se va. Y quedamos como empezamos la semana. Así es, hermano. Es un engaño que el enemigo nos presenta. Pero sin embargo, hermanos, somos grandemente bendecidos si nosotros adquirimos un lugar en el campo. Y como el profeta Ezequiel podemos ver la gloria de Jehová, hermanos. Podemos ver la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender de Él. Amén. El título del tema, hermano. La influencia del campo en la vida de los hombres nobles. Todos los grandes hombres de Dios, hermanos, ¿dónde vivieron? En el campo. Voy a leerles una parte. Dice, tal fue el caso para la gran mayoría de los hombres mejores y más nobles de todas las edades. Leed las historias de Abraham, de Jacob y de José, de Moisés, de David y de Eliseo. Estudiad la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad. De los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo. Mire lo que vivieron estos hombres, hermanos, hombres de Dios. ¿Cuántos de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Todos los hombres de Dios poderosos se criaron en humildes hogares del campo. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En una aldea, en Nazaret, ¿verdad? Allí nació, hermanos, en un pesebre. Nos vino a enseñar la humildad, ¿verdad? Sigue diciendo la lectura, pocos supieron de lujos. Noten esto, los hombres de Dios dicen que poco supieron de lujos. Sin embargo, hermanos, ahí vemos al pueblo de Dios, ¿detrás de qué? De lujos, comodidades. Es tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Sigue diciendo, pocos supieron de lujos, no malgastaron su juventud en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar con la pobreza y las dificultades. ¿Fueron pobres los hombres de Dios, poderosos en Cristo Jesús? Sí, hermanos. Pero ellos, más bien sus padres, tomaron la decisión de vivir en el campo. De allí fueron llamados. Muy jóvenes aún aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Repito otra vez.
Muy jóvenes aún aprendieron a trabajar y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Muy pocos aprendieron a trabajar. ¿Qué nos enseña el campo? Trabajo físico. Ahí adquirimos ¿qué cosa? Condición física. ¿Nos enfermaremos o no? Por supuesto que no, ¿verdad? Trabajando al aire libre, comiendo sanamente, aprendiendo a depender del Señor. Al aire puro, hermano. Leí una nota donde dice que el aire puro es una medicina de parte de Dios. El aire puro es parte de la farmacia de Dios. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. Obligados a depender de sus propios recursos. ¿No le llama la atención esto, hermano? Los hombres como Abraham, Jacob, Moisés, José, Eliseo. Dice, obligados a depender de sus propios recursos, aprendieron a luchar con las dificultades y a vencer los obstáculos. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Tenían muchos recursos? ¿Tenían muchos recursos? No. ¿Nosotros tenemos muchos recursos? Tampoco. Pero podemos ver la gloria de Dios, hermanos. Ahí está la invitación de que ustedes y yo busquemos un lugar en el campo. ¿Sí? Porque en el campo nosotros podemos aprender la disciplina del Señor. Aprender a ser humildes, ¿verdad? Aprender más bien a crecer en la espiritualidad. Dice la palabra de Dios. Aprendieron a luchar con las dificultades y a vencer los obstáculos, con lo que adquirieron valor y perseverancia. ¿Qué características tenían esos hombres, hermanos? Valor y perseverancia. ¿Podían ellos quedarse inactivos al no tener dinero? Por supuesto que no. Habían aprendido a depender de ellos mismos, hermanos. Dice, aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio. ¿Qué es lo que nos enseña el campo? Dominio propio. Apartados en gran medida de las malas compañías, se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Sus gustos eran sencillos. Son características, hermanos, que nosotros podemos adquirir en el campo. Podemos aprender allí, ¿qué cosa, hermanos? La sencillez. ¿Sabe, hermanos, que nosotros tenemos en el campo viviendo como 6 años, hermano Samuel? Antes nos preocupaba un poco el vestido. Antes nos preocupaba un poco de que no hubiera plancha porque estuvimos en la ciudad y aprendimos a estar pues, bien planchados, hermanos. Ahora no nos preocupa todo eso. De veras, hermanos. No nos preocupa, hermanos. Lo que nos interesa ahora, hermanos, es que muchas almas lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Y de que si no saben el mensaje de salir de las ciudades, pues lo escuchen, hermanos. Decíamos, hermanos, inicialmente el Señor puso a la primera pareja en el Edén para que trabajara la tierra antes del pecado. Y después del pecado el Señor los sacó del Edén, pero de igual manera el oficio de Adán y Eva era labrar la tierra en el campo. Y sabe, hermano, no sé si usted recordará que después de 1844 el Señor dio a su iglesia 4 mensajes. ¿Alguien recuerda alguno? ¿Alguien recuerda algún mensaje de parte de Dios dado a la iglesia adventista, hermano? Voy a recordarles, hermanos, el mensaje que dio el Señor a su iglesia de parte de la sierva del Señor. El primer mensaje que dio el Señor a su iglesia, hermanos, fue la reforma pro salud en el año de 1863. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En 1863, el Señor le dio el mensaje a su iglesia
Y el primer mensaje fue la Reforma Pro Salud. Nótese de qué año estamos hablando, hermano. 1863. ¿Cuántos años han pasado? Y para algunos este mensaje, hermanos, es nuevo. Pero para los que ya tenemos muchos años, hermanos, este mensaje ya debiéramos estarlo practicando desde hace muchos años. El segundo mensaje dado al pueblo de Dios, hermanos, fue la verdadera vestimenta. ¿Sí? La verdadera vestimenta. En 1864. Y en 1872, el tercer mensaje fue dado en el año de 1872, la verdadera educación. Biblia y espíritu de profecía. Menciono esto, hermanos, porque el cuarto mensaje dado a la iglesia fue dado en el año 1882. ¿Y sabe cuál fue? Salid de las ciudades. Amén. Así es que volvemos y preguntamos, hermanos, ¿cuál fue el primer mensaje? ¿Alguien lo recuerda? La Reforma Pro Salud. ¿En qué año? 1863. ¿Sabe, hermanos? Desde ese año, si el pueblo de Dios hubiera vivido estos mensajes, el Señor hubiera venido en 1888. Interesante, ¿verdad? No hubiéramos existido. No solo tú lo estás pensando, mi amor, también yo lo pensé. No hubiéramos estado nosotros. Lo que me llama la atención es la fecha, hermanos. ¿Desde cuándo el Señor nos ha estado llamando? Con la Reforma Pro Salud. Con la verdadera vestimenta. El pueblo de Dios debe ser diferente, ¿verdad? Tercer mensaje, la verdadera educación. Biblia y espíritu de profecía. Y el cuarto mensaje de lo que estamos mencionando en este tema es fuera de las ciudades, salid de las ciudades. Año 1882, no lo olvide, hermano. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y dónde está el pueblo de Dios, hermana? No habíamos nacido todavía, ¿verdad? El mensaje ya estaba. A veces pienso, hermanos, si cuando conocimos el mensaje nos hubieran dicho de esto, tal vez no hubiéramos salido a las ciudades, ¿verdad? Pero para algunos este mensaje es nuevo. Pero para los que ya estamos aquí, no sé si cuántos años tengan que ya conocen este mensaje. ¿Algunos 5 años, hermana? ¿Más? Hermanos queridos, el Señor desea venir por su pueblo. El Señor desea venir por su pueblo. Pero su pueblo debe de prepararse. ¿Dónde es el lugar donde debemos prepararnos, hermanos? En el campo. En el campo, hermanos. ¿Y qué debemos practicar en el campo? Los 4 mensajes dados al pueblo de Dios, ¿verdad? La Reforma Pro Salud, la verdadera vestimenta y la verdadera educación. De acuerdo a la historia adventista, hermanos, en 1888 fue dado el mensaje de la justificación por la fe. Año 1888 fue dado el mensaje de la justificación por la fe. Pero si se hubiesen vivido esos mensajes, el Señor hubiera venido por su pueblo. Menciono esto, hermanos, porque estamos hablando de la influencia del campo para hombres que fueron llamados al servicio de Dios. Dice la palabra de Dios que fueron hombres humildes, hombres que tuvieron que renunciar a muchas diversiones, a cosas que el mundo ofrecía. Sigo con la lectura. Dice, sus gustos eran sencillos y templados. Sus gustos eran sencillos y templados sus hábitos. Se dejaban dirigir por principios y crecían puros, fuertes y veraces. Amén, hermano. ¿Cómo se dejaban guiar estos hombres de Dios? Por principios. Con un escrito está. Gloria al Señor, hermano.
Al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en juego vigor físico y mental, buen ánimo, capacidad para idear y ejecutar planes, firmeza para resistir al mal. Y todo esto hizo de ellos verdaderas potencias para el bien en el mundo. ¿Cómo harán estos hombres, hermanos? ¿Habían sido capacitados por el Señor? Sí. ¿Dónde se desarrollaron? ¿Dónde vivieron? El Señor los llamó para su servicio, hermano. Y ahí vemos a Elías amonestando al pecado en los días de Acab. Hombre valiente, hermano, que vivía en las montañas de Galaad, ¿verdad? Que llamaba al pecado por su nombre. Y ahí vemos a Juan el Bautista, que vivía en el desierto. Hombre de Dios que se desarrollaron en el campo, hermano, por orden de Jehová. Y en este tiempo, hermanos, el Señor viene por su pueblo que se prepare. Pero debemos de movernos de la ciudad al campo. Allí el Señor desea hablarnos. Y sabe, hermanos, allí podemos ver la gloria del Señor. ¿Anhelan eso, hermanos? El Señor lo anhela. El Señor lo anhela, hermano. Y desea salvarnos. Dice, el carácter cristiano se desarrolla mejor en el campo. Ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual. ¿Escuchó eso? ¿Cuántas familias, hermanos, se van a beneficiar? Ni una. Tal vez nosotros pensemos que sí, pero el Señor dice, ni una familia de cada 100. Ni una es ninguno, ¿verdad? Ni una familia de cada 100 se beneficiará en el campo físico, mental o espiritual. Ni uno. Por residir en la ciudad, es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados. Gloria a Dios. Es mucho más fácil obtener fe. ¿Dónde le usted tener fe? Sí. En la ciudad, muy poco. Quizás esté hablando muy fuerte, hermano. Pero cuando nosotros dependemos de un salario, dependemos de Dios. ¿Qué hacemos cuando hay una enfermedad? Al doctor. Medicamentos. Exactamente. Al doctor y medicamento. Pero si en ese tiempo no se obtuvo ningún salario, porque no está trabajando el esposo o la esposa, nos metemos en otro problema, ¿verdad? Préstamos. Sí, la ciudad es así, se vive, hermano. Nos quedamos endeudados y resulta que el hijo no sanó. ¿Qué hacemos? Bueno, ya de última hora, entonces vamos a doblar nuestras rodillas. Ahora sí, porque no nos queda ninguna otra salida. Esa es la manera de actuar en la ciudad. Pero ¿cómo actuamos en el campo, hermano? ¿Cómo actuamos en el campo? ¿Recurrimos al dinero? ¿Recurrimos al dinero, hermanos? No. ¿Sabe a quién acudimos primero? Porque no hay dinero. Y gloria a Dios por eso, hermano. Es por eso que allí podemos crecer en fe, hermanos. Amén. Es por eso que allí podemos crecer en fe. De esa manera podemos crecer en fe. Esperanza, amor y felicidad. Fe, esperanza, amor y felicidad. ¿Por qué no haber felicidad? Que cuando alguien se nos enfermó, doblamos nuestras rodillas, le pedimos al Señor y el Señor restaura a nuestro enfermo. ¿Hay felicidad después? Por supuesto que sí, ¿verdad? Hay agradecimiento a Dios. Pero hermanos, todo esto lo podemos adquirir en el campo. Porque aquí en la ciudad, nosotros vivimos en las ciudades, hermano. No tan grande, pero sí fuimos empleados. Trabajamos un tiempo como
con patrones nosotros mismos también, pero no dejamos de depender del dinero. Ciertamente cuando nos pasaban cosas, lo primero que ocurríamos era pues al doctor, y si no había, pues a los préstamos, y si no había, pues a vender cualquier cosa, pero de cualquier manera queríamos salvar a nuestro enfermo, sanar a nuestro enfermo. En el campo es una vida diferente. Dice la palabra de Dios: alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad. Ese es el llamado de Dios. ¿Qué dice? Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y del estrépito de tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Gloria a Dios. Qué bendición. ¿Este llamado para quién es, hermanos? Para los padres. Porque dice, alejad a vuestros hijos, se está refiriendo a nosotros los padres. ¿Sí? Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de las tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Entonces, ¿cómo está la mente de nuestros hijos? Débiles. Pareciera que no, pero sí, ¿verdad? Están aquí, pero pareciera que no están. Dice, descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios halle morada en sus corazones. Gloria a Dios. ¿Es verdad esto, hermanos? Claro que sí. ¿Es más fácil en el campo inducir a un niño a las cosas de Dios que en la ciudad? Claro que sí. Hay niños pequeños, hermanos. Al menos yo tengo un celular, pero no sé manejar muy bien, la verdad. Pero hay niños que son menores de edad y cómo dominan bien el celular. Los niños, es más difícil, hermanos, que se busque a Dios en la ciudad. Es más fácil que en el campo, después del trabajo, tener culto. Por la gracia de Dios, allí en Salín Amisaday, tenemos cultos por la mañana, de 5 a 6, y cultos por la tarde, de 5 a 6 también. Mañana y tarde, ¿verdad? Y los trabajos que se hacen allí en el campo, ¿verdad? Pero es una gran bendición vivir en la ciudad, hermanos. Por lo tanto, hacemos una invitación a todos, hermanos. ¿Perdón? Sí, es una gran bendición vivir en el campo. Amén, hermano. Dice, enviad a los niños escucha esto, hermano. Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos. Y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. 10 veces más difícil la edificación del carácter de los hijos en la ciudad. Note. Dice una pregunta, ¿quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios. Amén, hermanos. ¿No le suena interesante todo esto? En el campo dice que podemos estar solos con Dios. Y ahí va familias en el campo, hermanos. Ahí va familias. Nosotros, por la gracia de Dios, somos como 6 o 7 familias allí en Salim. Pero hay lugares, hermanos, donde hermanos se han ido al campo y solo hay una familia. Tristemente, hermanos, algunos han vuelto a las ciudades. Tristemente. Pero la orden de Dios es que habitemos en los campos. El Señor desea manifestarse allí, revelar su poder con nosotros. Sobre todo, hermanos, porque viene la crisis. Todos ya hemos leído Apocalipsis capítulo 3, hermanos, donde no vamos a poder comprar ni vender. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, cómo se va a vivir en la ciudad cuando no podamos comprar ni vender? Y no tengamos nada sembrado en nuestro terreno.
Es serio, hermano. Si ahora que todavía no está la crisis al 100% y a veces nos faltan los recursos y nos desesperamos porque no tenemos el recurso para movernos o para suplir nuestras necesidades, imagínese cuando esto sea una realidad. ¿Qué vamos a hacer sin Cristo? Porque el Señor ya ha estado dando la invitación desde hace muchos años fuera de las ciudades, donde nosotros podamos estar tranquilos, al aire libre, ¿verdad? Podemos estar más cerca de Dios. Además, podemos sembrar nuestros propios alimentos y cosechar nuestros propios alimentos y depender del campo. Por algo Dios nos ha estado llamando desde hace muchos años. Y si Él nos está diciendo salir de las ciudades, es porque Él nos va a sustentar. Debemos creerlo, hermanos, porque Él es todopoderoso. Ustedes recordarán que Él sustentó a Elías, ¿verdad? El Señor le dijo a Elías, ve al arroyo, ¿verdad? Y allí le envió alimentos, hermanos. Si el Señor nos dice salgan, la orden bueno, más bien nosotros debemos responder con nuestra obediencia, ¿verdad? Salir de las ciudades. El Señor conoce el fin desde el principio. Y Él sabe por qué nos ha estado llamando, hermano. Él desea tener un acercamiento con nosotros y nosotros con Él, ¿verdad? Vivir una vida de comunión. Dice, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. ¿Qué encontramos en el campo? Vida espiritual. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Miren, hermanos, que como en los días de Noé, el Señor le dijo, construye un arca para que se salve Noé y su familia. ¿Lo hizo Noé, hermanos? ¿Obedeció Noé? Así es. Tuvo que invertir todo en la obra de la construcción del arca para que su familia se salvase. Hermanos queridos, hoy el mensaje es que ustedes y yo salgamos de las ciudades y allá construyamos un arca. ¿Para qué? Para que nuestras familias se salven, hermano. Quizá a veces no pensamos en la gravedad de lo que puede venirnos, hermano. Pero si está escrito que va a acontecer, así será. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta, por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación al ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo, ¿verdad? Dice, por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamado a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Hermanos, ¿puede ser una privación, hermana, para usted salir a la ciudad? Al campo, hermana. ¿Cómo se llama usted? Hilda. ¿Cree usted que puede ser una privación para usted salir de la ciudad al campo? ¿Cómo ve? Sabe que he escuchado de muchas personas. ¿En qué pensamos nosotros los seres humanos, hermanos? La comida. ¿Qué más? El dinero, el vestido, la ropa, el calzado también, el techo. Pero lo primordial es la comida y el vestido. Y muchos de los que estamos en Salim pensamos lo mismo, hermano. ¿Sabe qué decía mi cuñado? Que van a comer mis hijos. Y sabe, ahora no hay día que no comamos. Todos los días comemos y mucho. De veras, hermanos. Digo esto, hermanos, porque para muchos creemos que es una privación.
Claro está, nuestras casas son humildes. Sí, así es como debe de ser humilde nuestras casas. ¿Sí? No hay lujos, pero hay mucha paz, hay mucha tranquilidad. ¿Sí? Invocamos al nombre del Señor y no dudo, hermanos, que en Salim el Señor está dirigiendo la obra. Gracias a Dios, como pueblo, como grupo, estamos trabajando unidos, hermanos. Y trabajar en unidad no es cosa fácil. ¿Sí? No pensar solo en nosotros, sino en todos los que vivimos ahí. Con el pensamiento que si uno tiene, todos tienen. Y si uno no tiene, nadie tiene. ¿Sí? Gracias a Dios, hermanos, se ha hecho lo que se ha hecho en Salim. Es porque Dios nos ha acompañado. Dios ha estado obrando en cada uno de nosotros. Dejamos de hacer lo nuestro por hacer la obra de Dios. Sí, hermano. ¿Qué vamos a comer? Dios proveerá. ¿Sabe quién es el patrón? Dios. Y Dios proveerá, porque trabajamos para Él. Amén. Hermanos, muchos piensan que es una privación salir de la ciudad al campo, porque nos hemos acostumbrado a lujos, nos hemos acostumbrado a comodidades, nos hemos acostumbrado a vestirnos bien, a alimentarnos bien. Pero la sierva del Señor dice que debemos de comer ¿cómo? Sencillo, ¿sí? Debemos de vestir sencillo. Hermano, mucho se aprende de la sencillez y la humildad en el campo. El campo es una herramienta para Dios, para pulir nuestro carácter, para refinarnos y para prepararnos como pueblo, hermanos. La preparación es en el campo, hermanos. No lo dudemos. El Señor está por venir. Pero cuando el Señor venga, muchos creemos, hermanos, que el Señor va a cambiar nuestro carácter cuando Él venga. Así lo pensamos muchos. Nuestro carácter ya habrá sido transformado. Un carácter semejante a la de Cristo. Va a cambiar, sí, nuestro cuerpo mortal e inmortal. Pero nuestro carácter ya habrá sido cambiado. Un carácter semejante a la de Cristo. Y no hay lugar más apto que el campo, hermano. Hacemos mucho hincapié en esto, hermano, porque es la orden del Señor. ¿Sí? Es la orden de Dios que su pueblo se aleje de las ciudades. Sigo con la lectura. Mire lo que dice en el campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Gloria a Dios. Hermanos, hay muchos que dicen es que el campo no da. Nosotros escuchamos muchas de esas opiniones cuando nos fuimos al campo. ¿Saben? El campo ya no da. Pero les digo algo. El que nos dio la orden de salir, Él nos puede sustentar. ¿Quién hace que la semilla germine y dé fruto? Dios. ¿Sí? La tierra da todo lo que nosotros sembremos. Por supuesto, si no sembramos no va a haber producción. Y si sembramos poco, vamos a cosechar poco. Pero si sembramos mucho, vamos a cosechar mucho. ¿Sí? Dice aquí, allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Amén. Repito. Al contemplar las escenas de la naturaleza, mire nada más. ¿Dónde podemos contemplar la naturaleza? En el campo. Al contemplarlas, las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Es importante considerar, hermanos, que quizá alguien esté pasando por su mente. Mi papá vivió muchos años en el campo.
¿verdad? Y no pasó nada. Solo que en esta ocasión estamos en el campo con un propósito. Amén. Estamos en el campo con un propósito porque sabemos por qué estamos allí. Porque Dios dijo, fuera de las ciudades. ¿Sabe, hermanos, que allí nosotros caminamos como una hora? Un paso ligero como una hora, un paso más apresurado de 40 a 50 minutos. Siempre que salimos al pueblo, a algo, caminamos de 40 a una hora. A veces que hay lluvia, el piso es lodoso y batallamos un poco con el lodo. Pero sabe, hermanos, nosotros no nos desanimamos. Y en lo personal lo digo porque sé por qué estoy allí. Sé por qué estoy allí. Y digo esto, hermanos, porque teniendo un propósito, la vida es diferente. Ciertamente, algunos allá, algunos hermanos del pueblo trabajan en el campo, pero no hay cambio en ellos, ¿sí? Pero nosotros sabemos por qué estamos allí. La palabra de Dios dice que podemos tener más vida espiritual y tratamos de que esto suceda en nosotros, de que Dios trabaje en nosotros, que podamos ver la gloria de Dios, ¿sí? Una vida con propósito en el campo, hermanos. Y gracias a Dios ahí está el centro de avanzada, que estamos para servirles, para servir a cualquier persona que desee tratamiento, ¿verdad? Nuestro hermano Samuel Arias es el encargado allí del campamento, quien da los tratamientos. Nosotros solamente colaboramos con ellos, pero lo hacemos de todo corazón. Queremos ser una bendición en las manos de Dios, ¿sí? Y estamos allí, hermanos, viviendo en el campo para la gloria de Dios y siendo un ejemplo, hermanos, para muchos de nuestros hermanos. Y con nuestro testimonio queremos decirles, sí se puede vivir en el campo, hermanos. Y no solo una familia, son de 6 a 7 familias que estamos viviendo esa experiencia. Y hago extensa la invitación en esta noche para algunos de mis hermanos aquí presentes o que nos estén mirando, ¿verdad? Aquí por la estación, ¿verdad? O internet. Estamos ubicados allí en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, Campamento Salín Amisadaya, ¿sí? Y hermanos queridos, la invitación de parte de Dios es que consideremos ese tema. Consideremos la palabra de Dios hablándonos ahora no al profeta Ezequiel, sino a nosotros. Porque la orden dada al profeta Ezequiel, sal al campo y allí hablaré contigo. Él fue al campo y allí vio la gloria del Señor. Nosotros, si salimos al campo y si somos obedientes al mensaje, hermanos, a la invitación del Señor, también veremos la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Quiero leer un último pasaje en el libro de Proverbios, hermanos, si gustan acompañarme. El libro de Proverbios. Proverbios 1:24, hermanos. Una última lectura que vamos a tener en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Porque llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Estas palabras son un poco fuertes. Pero si el Señor ha hablado, hermanos, y Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos, debemos obedecerlo. ¿Sí, hermanos? Repito. También antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad. Llegaré como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.
Entonces me llamarán, ¿y qué dice? No responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, por tanto comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el descarrío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Gloria a Dios. ¿Ha hablado Jehová en esta noche, hermanos? Amén. Su palabra, por medio de su palabra nos ha hablado. Nos ha invitado. No desechemos la invitación, hermanos. Ciertamente, hermanos, antes de tomar decisión para salir al campo, no faltará quien le diga: está loco, no lo hagas, no van a poder. Pero si usted cierra sus oídos a esos comentarios y presta atención a la palabra de Dios, Dios estará de parte de usted y Dios le va a ayudar, hermano. Porque dice la palabra de Dios: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Además también dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Pues este es el mensaje de esta noche, hermanos. Anhelamos de todo corazón que llegue a nuestros corazones y lo meditemos, que el Espíritu Santo haga el trabajo en nosotros. Y si Él susurra invitándonos, hermanos, para seguir al Señor en el campo, pues hermanos, adelante, ¿verdad? Que el Señor nos proveerá. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Quisiera antes terminar con una oración. Tengo 5 minutos. Doblamos nuestras rodillas para elevar una oración al Señor. Querido Padre que mora en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre. En esta hora de la noche de su día santo le damos gracias, Señor, por su palabra expresada. Gracias por habernos hablado. Si este mensaje ya lo habíamos escuchado, Señor, pido en el nombre del Señor que su Espíritu Santo haga el trabajo en nosotros y que podamos nosotros ser obedientes a su palabra como lo fue el profeta Ezequiel para que podamos ver la gloria del Señor. Quédese con nosotros, bendiga a nuestros hermanos y permita, Señor, que podamos seguir gozándonos y regocijándonos en su día santo. Que la honra y la gloria sean para usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.